Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Estamos bien. Me alegra escucharlo. María Joaquín, Ana Princesa, ¿cómo se sienten? Está actuando él como fuera. Confírmenme que se me escucha claro. Muy bien, profe, de este lado. Sí, se escucha. Gracias, qué bueno, María Joaquín. Perla, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo bien. Gracias a él también. Me alegro. Gracias. Vamos a dar unos minutos para permitirle que los demás se unan a este encuentro. Este encuentro es de vital importancia para poder realizar las actividades del módulo. No sé si alguna de ustedes ya las realizó, la del módulo 5. No, yo no lo he realizado. No he tenido tiempo esta semana por motivo de exámenes. De hecho, debemos agilizar porque dentro de lo posible, yo entiendo que lo prudente es que nosotros terminemos a más tardar el sábado 12. O sea que nos quedarían 2 encuentros. El sábado 12 sería el último. Ustedes tendrían para hacer la última actividad hasta el viernes 18 de diciembre. O sea, en caso de que sea necesario habilitarle ese tiempo. Perdón. Profe, será sábado 10. Sábado 10, disculpen. Entonces, sábado 10 de diciembre sería nuestro último encuentro. El 3 el siguiente, sábado 10 el próximo. Entonces, tendrían hasta el sábado 17 de diciembre para realizar todo lo que quede pendiente. Ok, Está perfecto. muy bien. Bueno, seguirán agregando en el camino. Vamos a iniciar como es lo acostumbrado, alguien animándose a realizar una oración para invocar la presencia del Espíritu Santo en este encuentro. ¿Quién se anima, por favor? Ana Princesa, anímese y haga la oración, por favor. Bien. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por un día más de vida, gracias por permitirnos estar presente un día más en esta reunión y aprender todo el conocimiento que el profesor tiene para brindarnos. Gracias por mantenernos con salud. Te pido que permitas que captemos cada punto que el maestro explique para que sea de nuestro beneficio para un futuro. Amén. 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 Gracias. Bonita oración. Vamos a ver este video y vamos a sacar algunas ideas. Me imagino que no están viendo mi pantalla. Vamos a compartirla.
Confírmenme que están viendo mi pantalla en este momento. Se ve oscura Sí, aún. se ve. A Se ve? mí en mi computadora se ve. Ok. Confírmenme que se escuche. A veces, Sí, otros se tratan de escucha, oprimirlo a profe. uno, Gracias. menospreciar sus esperanzas y sueños, su futuro y a uno mismo. Por medio del ridículo y de muchas otras maneras, alguien que tiene malas intenciones hacia uno puede tratar de causar su caída. Por la razón que sea, los esfuerzos para mejorar, para ser más feliz en la vida, pueden volverse el blanco de ataques. Algunas veces es necesario manejar esto directamente. Pero existe un manejo a largo plazo que rara vez falla. ¿Qué están tratando exactamente estas personas de hacerle a uno? Están tratando de reducirlo a uno hacia abajo. Deben de considerar que uno es peligroso para ellas de alguna manera. Que si uno lograra prosperar en el mundo, podría ser una amenaza para ellas. Así pues, de diversas maneras tratan de rebajar los talentos y capacidades de uno. Algunos lunáticos incluso tienen un plan general que va así. Si A logra más éxito, A podría ser una amenaza para mí. Por lo tanto, debo hacer todo lo que pueda para que A tenga menos éxito. Nunca parece ocurrírseles a estos que sus acciones podrían convertir a A en un enemigo, aun cuando antes no fuera un enemigo. Esto se puede clasificar como una forma casi segura de que estos lunáticos se metan en dificultades. Algunos hacen esto solo por prejuicios o porque no les cae bien alguien. Pero como quiera que se intente, el verdadero objetivo de estos es hacer que su blanco disminuya y fracase en la vida. El verdadero manejo de esa situación y esa gente, la verdadera manera de vencerlos, es florecer y prosperar. Claro, es cierto que esa gente, al ver que la suerte de uno mejora, puede ponerse frenética y atacar mucho más fuerte. Lo que hay que hacer es manejarlo si uno tiene que hacerlo, pero no cejes en florecer y prosperar, pues eso es lo que esa gente quiere que hagas. Si floreces y prosperas más y más, esa gente entrará en apatía al respecto.
puede que desista por completo. Si las aspiraciones de uno en la vida valen la pena, si uno florece y prospera, ciertamente será el vencedor. Y si todo va bien, sin dañar ni un solo pelo de sus cabezas. Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. Bien. ¿Qué les pareció, líderes? Perla tiene la manita levantada. Vamos a escucharla. Luego Raidiris. Yo pude entender de ese video que muchas veces somos personas egoístas y que envidiamos el bienestar de los demás y como que nos sentimos como, vamos a decir, como que esta persona nos está haciendo la competencia, lo vemos de esa manera cuando no es así, y lo convertimos en un enemigo imaginario, por decir así, y que vamos a querer hacerle el daño a esas personas, pero cuando estemos en el lugar de cómo estaba el niño, lo que debemos hacer es florecer y nunca dejar de brillar y siempre seguir adelante. Muy bien, Perla. De acuerdo con usted. Raidiris. Luego Chedelin y por último René. Bien, yo pude entender de esa hermosa reflexión que nosotros, como dijo nuestra compañera Perla, muchas veces somos egoístas con personas que vemos que como que nosotros nos hacemos entender en la mente que ellos pueden más que nosotros, pero no es así. Nosotros podemos al igual que ellos. Al igual que nosotros podemos ser así, otra persona puede ser así con nosotros. Siempre nos vamos a encontrar personas que nos van a querer hacernos sentir menospreciados o como que no podemos lograr lo que ellos pueden lograr. Y no es así, cada quien tiene un potencial diferente, el cual debe saberlo manejar y hacerlo posible y visible ante los ojos de los demás. Muy bien, adelante, Chedelin. Yo pude entender de esa hermosa reflexión que nosotros no debemos ser personas egoístas, porque muchísimas veces vemos personas que han logrado muchísimas cosas que nosotros aún no lo hemos podido lograr, y lo que hacemos es sentimos envidia de esa persona, sino que no debe de ser así. Nosotros debemos imitar lo bueno de una persona y esforzarnos cada día más para salir adelante y lograr lo que queremos lograr. Amén, así es. René. No le escuchamos a René. ¿Alguien le puede escuchar? No. René, verifique su micrófono, súbale el audio. Más bien el volumen.
Aún seguimos sin escucharle. Qué pena. Vamos a ver un último intento, René. Trate de corregir esa situación. Bien, al parecer no pudo realizar la corrección del lugar. A mí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, De acuerdo. Ven mi pantalla, manejador de Excel. Sí, Muy bien, entonces vamos a yo no ver puedo ver su pantalla, pero yo creo que es el internet. los demás. Confírmenme que sí vean mi pantalla. sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ya, de acuerdo. Entonces, lo que quería saber es que sí se estuviera bien. Vamos a ver, manejador de Excel. Excel es una hoja de cálculo y esta hoja de cálculo como tal trabaja con operaciones aritméticas, lógicas y de comparación y operaciones lógicas. ¿Qué es una hoja de cálculo? Es una aplicación informática que permite la manipulación sobre datos dispuestos sobre tabla. En Excel los datos vienen dispuestos según el eje cartesiano, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. O sea, el eje de las X y el eje de la Y. Y asimismo está dispuesto en Excel para ubicar el lugar donde se disponen los datos. Está dispuesto por columnas y filas. Las columnas se representan con algo y las filas con otra cosa que la veremos más adelante. La historia de Excel, Excel nace, o más bien no Excel, antes de Excel, el predecesor de Excel o el antecesor, más bien, de Excel, la primera hoja de cálculo que se realizó se llamaba VisiCalc y fue creada por allá por los años 60 y la idea de lo que se iba a hacer y fue creada por un caballero llamado Dan Brickling. En el año ya en los 80 aparece Microsoft lanza la hoja de cálculo llamada Multiplan, pero esta no se lanzó específicamente para Windows, sino porque todavía en ese momento Windows no era lo que es hoy, o ni cerca de ser lo que es hoy. Pero antes de esta hoja de cálculo había uno que sí era antecesor de Excel, que era una hoja de cálculo 1, 2, 3, que fue la hoja de cálculo que Microsoft tomó como referencia para crear lo que es hoy Microsoft Excel. Para el año 1985, para Macintosh, para la gente de Apple, Excel lanza ya su primera versión de lo que es la hoja de cálculo, que era, como le dije anteriormente, era prácticamente tomada la idea de lo que era Lotus 123, que era su antecesor. Esa hoja de cálculo fue denominada Excel 2.0 y se lanzó en 1987. En el 1988 Excel superó ya, oigan, desde el 85 en apenas casi 3 años, superó la popularidad de su antecesor, Lotus 123. Pero hay que aclarar que Excel no fue la primera hoja de cálculo y la primera vez que aparece en el paquete de oficina fue en 1993 y se fue modificando hasta que apareció en la primera versión ya orientada a tarjeta de lo que nosotros conocemos como el sistema operativo Windows. Ya sabemos, y esto es recalcando, que la primera hoja de cálculo no fue Microsoft Excel, que el predecesor fue Multiplan, y que esta hoja de cálculo fue creada por Dan Brickling. Y en esta hoja de cálculo se introdujo por primera vez la funcionalidad de filas y columnas. ¿Para qué sirve Excel? Todo va a depender
de lo que el área en la que tú te estés desempeñando. Si tú te estás desempeñando como entidad personal, tiene un uso hasta para realizar presupuesto, agendar, hacer cálculos, bueno, llevar récord de calificaciones, entre otras cosas. Si eres estudiante, te sirve para eso también, para el asunto de récord de calificaciones. ¿A qué vino a darle respuesta a Excel? A esto. Por eso Excel parece tanto lo que es un libro de contabilidad, un diario general, como se le conoce, donde se asientan todas las transacciones y proceso contable. Por eso Excel, cada documento que tú abres se le denomina libro, y como libro tiene varias hojas, que lo vamos a ver a continuación, cómo están dispuestas los libros y las hojas. ¿Qué se puede hacer en Excel? Ya dije que si eres estudiante, puedes hacer análisis de datos teóricos y experimentales, crear gráficas y diagramas, generar tus horarios, creación de programas, entre otras cosas muy novedosas. Tipos de hojas de cálculo, hay diferentes versiones, hay hasta versiones en línea, como por ejemplo la que tiene la suite de Google, que se llama Google Hoja de Cálculo, que está dentro de la suite. Cuando tú entras al Drive, está esa parte, o sea, que nadie puede decir, yo no puedo realizar porque no tengo Excel descargado. Tú puedes en línea trabajar con hojas de cálculo. También hay de la familia ya de software libre, está esta de OpenOffice.org, de GNumeri, de GNomeOffice, Numbers de Apple. Esta hoja de cálculo de Apple no es ni asimilable a lo que es Excel. Excel es la hoja de cálculo más robusta y más utilizada. Esto es un dashboard. Esto es una de las cosas que en la actualidad tienen más usabilidad. De hecho, hay ya empresas que han decidido contratar personas jóvenes para solo análisis de datos, de predicciones de mercado y ese tipo de cosas. Y con sueldo bastante, si se podría decir, atractivo. Para analizar solo eso, 19, 20, 21 años, jovencitos, lo contratan solo para analizar esto. O sea, que hoy en día quien aprende Excel y domina Excel y domina herramientas como, por ejemplo, Power BI, que es una herramienta para hacer este tipo de análisis, o sabe crear dashboard, que es esto mismo que se ve acá, bueno, va a tener una empresa un salario bastante atractivo, repito. ¿Cómo se instala Excel? Excel se puede instalar de múltiples formas. Una de ellas es con el CD de Office, la licencia. Otra es descargándolo desde la página. Tú puedes instalar el paquete de Office. O también puede, por ejemplo, como con este enlace que se ve acá, le haces clic y descarga solamente la hoja de cálculo. O sea, que no es necesario instalar las demás aplicaciones del paquete de oficinas. La vista Backstage. Y con la vista Backstage termino con la parte de teoría para dar paso a ir realizando nuestra primera actividad de operaciones básicas o elementales en Excel. La vista Backstage es como abre Excel. Ejemplo, yo voy a abrirlo. Para abrir Excel nos vamos a inicio y buscamos en todos los programas donde esté el icono, o escribimos en la lupita Microsoft Excel. Una vez yo le haga clic a Excel, al icono de Excel, él va a abrir en esta vista que está acá. Mírenlo ahí. Esta es la vista Backstage. Backstage es detrás de la área de trabajo, detrás de escenario. En la vista Backstage está este menú así desplegado. Acá está si deseamos crear un libro en blanco o plantilla ya prediseñada, donde nosotros podemos manipular estos datos, modificarlos
y crear unos datos nuevos dependiendo de nuestra necesidad, de lo que en el momento necesitemos. En este caso, nosotros vamos a ver parte de las funcionalidades de algunos de estos botones, los más utilizados. El botón nuevo sería lo mismo que hacerle clic acá. Vamos a crear un libro nuevo. En este caso, miren cómo acá arriba dice en Excel libro, porque vuelvo y les repito, Excel es muy asimilable a lo que es literalmente un libro de contabilidad, porque a los procesos contables fue que Excel vino a darle respuestas. Para eso se utiliza el botón nuevo. Abrir, en caso de que ya yo haya elaborado un libro, una hoja de cálculo con algunas operaciones o funcionalidades. Por acá yo puedo darle a este botón abrir y voy a buscar el área específica en mi ordenador donde se encuentre el archivo que deseo abrir. En información, aquí me va a hablar de informaciones de Excel. Guardar y guardar como tienen su funcionalidad. Guardar cuando yo no he, en este caso, este documento es nuevo, yo no lo he guardado. Si le hago clic en guardar, él me va a enviar, ejemplo, me va a enviar a guardar como. ¿Por qué? Porque no lo he guardado. Si este libro hubiese estado guardado y yo le doy a guardar, es lo que va a hacer que los cambios que yo realicé posteriores se van a guardar. Cuando le doy a guardar, miren cómo el salto de guardar a guardar como. ¿Por qué? Porque este documento todavía no tiene un nombre definido. Aunque ahí diga un nombre, realmente Excel, si yo vuelvo y abro Excel, miren cómo el nuevo libro, lo voy a abrir. Excel, ustedes van a ver ahora cuando abra en la vista backstage, bueno, no abrió directamente, pero miren acá arriba como dice el libro 2. Si vuelvo y abro otro, dice el libro 3. ¿Por qué Excel hace eso? Para evitar que si tú creaste ya un libro 1, si volviera y el nuevo libro se abre o se crea con el mismo nombre del libro 1, entonces cuando tú le des a salvar, si lo guardas en la misma área específica, entonces va a pasar que él te va a sobreescribir el documento. O sea, el documento anterior que había en libro 1 se va a eliminar y va a tomar poder sobre esa área el nuevo libro 1. ¿Eso aparte se entiende? Sí. Entonces seguimos. Libro 1. Entonces guardar como me permite a mí elegir un nombre para guardarlo. Y guardar es para cuando ya tengo algo hecho, ya es para guardar cambios. En imprimir eso no hay que explicarlo. Compartir esta parte es para hacer, trabajar documentos o hoja de cálculo en línea con personas que estén en diferentes áreas geográficas. O sea, que lo pueden trabajar al mismo tiempo, modificar y hacer los cambios de lugar. Exportar es, por ejemplo, si yo quisiera buscar una hoja de cálculo de otro lugar. Cerrar, sabemos para qué funciona. La cuenta acá me habla de el producto. Este es de la familia de Microsoft 365. Acá me dice la cuenta de correo a la que está seleccionada o sincronizada con este paquete. Por acá me dice la información del usuario, que en este caso es nuestro nombre, y así sucesivamente. En opciones por acá nos va a abrir una ventana nueva. Acá hay una vista general. De aquí, ¿qué debemos, de estas funcionalidades, qué debemos tomar en cuenta fundamentalmente? Por ejemplo, el tipo de fuente, cómo tú quieres que Excel, la fuente predeterminada, por acá tú le puedes cambiar el tamaño. Usted ve que acá arriba dice 11, es porque acá está definido como 11. Si usted quiere que él venga definido con un número de letra a X o Y tamaño, usted lo define por acá. El tipo de fuente por acá, acá dice calibre. Por acá yo puedo definir otro tipo de fuente.
Acá abajo dice número de hoja 1. Por acá yo le puedo decir que yo quiero que me abra con 3 hojas. Lo puedo por acá aumentar. Nombre del usuario, administrador, también se lo puede cambiar. Fondo de Office, el fondo de Office hay diferentes, eso se personaliza. Eso es una opcionalidad, es que te coloque el Office por acá. Por ejemplo, ahí se ve un poco tipo circuito. Si yo lo modifico, por ejemplo, tipo estrella, quizá porque no lo he aplicado, pero ahí se va a colocar como tipo estrella. Y en la vista backstage también eso se va a ver más, se podrá visualizar mejor. El color del Office, aquí dice multicolor. Si, por ejemplo, yo puedo cambiar a gris oscuro. Si le doy a aceptar, esto va a pasar de estar gris así a ser un color más intenso, un gris ratón. Vamos a dejarlo multicolor y así sucesivamente. Cada una de estas funcionalidades relativamente te explica lo que hace. Por ejemplo, esto tiene un cotejo, dice mostrar mini barra de herramienta al seleccionar. Cuando usted se posiciona en uno de estos botones, él va a colocar, va a salir un cuadro de diálogo, un menú flotante que le va a decir para qué se utiliza esa funcionalidad. Por acá hay la parte de fórmulas. Eso yo te invito a que no modifiques mucho. Datos tampoco, revisión, esto es para el idioma y cómo tú quieres que esté dispuesto. En la parte de guardar por acá, ¿qué tú puedes modificar? El tiempo de duración de guardado para autorrecuperación. Por defecto vienen 10 minutos. Esto tú lo puedes bajar a 5 minutos. ¿Y qué otra cosa? En avanzada hay una opción también que es que por acá dice usar separadores del sistema. Cuando tú defines estilo moneda, si los separadores acá, si tu configuración de idioma en la computadora está en español de España, o sea, que te va a presentar cuando tú elijas estilo moneda o estilo contabilidad, te va a presentar la moneda en euro y probablemente el separador de millares que utilices sea el punto y para el separador decimales sea la coma. Pero en esta parte del planeta, en América, utilizamos para los separadores de millares la coma y para los separadores decimales utilizamos el punto, como se ve acá definido, separador decimal punto y separador de miles la coma. ¿Dónde lo hacemos? En avanzada. Como en este caso está correctamente, yo lo voy a dejar igual. Acá en personalizar cinta de opciones, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí nos dice que estamos en el menú inicio. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un menú, puedo decirle nuevo grupo. Mírenlo ahí como lo creo. Le digo cambiar nombre. Le selecciono un icono. Por ejemplo, vamos a seleccionar este icono. Nombre para mostrar. Le voy a poner mi nombre para que se vea que realmente lo creamos nosotros. Y le vamos a dar a aceptar. A este menú vamos a agregarle algunas funcionalidades, una calculadora, agregar un color de fuente, agregar, copiar formato, cortar, deshacer. Bueno, ahí está bien. Si yo le doy a aceptar y con esto terminamos de explicar esta parte, va a pasar lo siguiente. Que por acá miren ahí al final cómo hay un menú que se llama Eric Aybar, o sea, mi nombre, creado por nosotros. Ustedes ven que los otros submenús dicen confidencialidad, análisis, edición, celda, estilo, números. Pero este que nosotros acabamos de crear dice nuestro nombre y tiene las funciones que nosotros elegimos. Si esto lo contraemos, miren cómo el icono que nosotros seleccionamos de la carita feliz va a aparecer. ¿Qué les parece? Excelente. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Yo voy a eliminar ese menú porque no nos interesa. Archivo, opciones, en personalizar cinta. Nos vamos a ir acá y lo vamos a quitar. Ahí está, le damos a aceptar y ahí va a aparecer el menú Eric Aybar. Nos quedamos acá en la hoja número 1 y de aquí que vamos a explicar. Primero, Excel tiene 3 áreas o más bien 4.
que hay que reconocer. Lo primero, la barra de título, que es esta barra verde superior, que contiene primero un menú de acceso rápido, que es esta parte de acá. Esta parte también se personaliza en este botoncito. Yo puedo agregar tanto botones como yo necesite utilizar de manera rápida por acá. Estos botones no me interesan, yo lo voy a quitar. Es lo primero, esa se llama barra de acceso rápido. Por acá está la parte donde dice libro 1, Excel. Esta es la barra de título o el nombre del documento. Acá una barra o un campo de edición donde yo puedo hacer búsqueda. Por acá está el nombre de la cuenta con la cual está sincronizada este paquete de Office. Acá algunos botones, por ejemplo, para próxima funcionalidad, esto es más o menos como si fuera un botón de notificación. Esto es para la vista de la presentación de la cinta de opciones. Y estos son botones de acción: minimizar, minimizar, y esto cerrar. Este es minimizar y restaurar. Y este es minimizar, que lo oculta totalmente. Este minimiza es que vuelve, lo pone en un tamaño más pequeño. Por acá, una vez está minimizado, me va a aparecer la parte de restaurar o maximizar. Y por acá minimizamos totalmente. Eso creo que no necesitaba ni siquiera que lo explicáramos, pero en todo caso ya está hecho. Ahí está nuestra hoja de cálculo. La segunda parte de esto es la cinta de opciones, que es esta parte de acá arriba que dice archivo, inicio, insertar y todo lo demás. Cada uno de estos contiene submenú. El primer menú de la cinta de opción inicio es portapapeles, fuentes, alineación, número, estilo, celda, edición, análisis, confidencialidad, y así los demás tienen su submenú. Cada menú de esto contiene funciones subjetivas al nombre del submenú fuente. Aquí está todo el tipo de letra, tamaño de letra, color, relleno de letra, aumento del tamaño de letra, negrita, cursiva, subrayado, el color de la letra, todo lo que tiene que ver con edición. Alineación, subjetivo. Por acá está alinear a la izquierda, centralizar, alinear a la derecha. Aquí no aparece directamente justificar, pero si nosotros tuviéramos un texto, por ejemplo, voy a copiar una palabra varias veces o varias palabras varias veces para que abarque varias celdas en Excel, por ejemplo. Voy a seguir copiando y pegando. Ahí lo tenemos, que esa está en la celda B, pero abarcó la celda C, que es esto, la celda D, la celda E, F, G, hasta la H. Pero nosotros sabemos que el contenido está en la celda B, porque si me posiciono en la celda C y yo le doy a borrar, ahí yo no voy a borrar nada, porque ahí no hay nada. Ahora, para que esto esté, vamos a decir, si nosotros quisiéramos tenerlo en una sola celda, que ocupe esa celda, o sea, el tamaño de esa celda, aumentarlo, nos posicionaríamos acá en la intersección y haríamos doble clic y vean cómo la celda B incrementó el tamaño de tal manera que lo que está contenido en la celda no interfiere en las demás celdas. Control Z y vamos a borrar eso. Volvemos acá. El otro elemento, tercer elemento, es esta parte de acá abajo. Por acá está la primera parte, esta parte se llama cuadro de nombre. El cuadro de nombre me indica la celda donde yo estoy ubicado. En este caso dice C3, columna C, fila 3. C3, si yo me muevo, miren cómo va a cambiar. F4, columna F, fila 4 y así sucesivamente. Más a la derecha está lo que es la parte de funcionalidad y la barra de fórmula. Esto es para insertar función. Este de cotejito, ya cuando uno tenga una ecuación, una funcionalidad, se van a activar para tú verificar
la exactitud de la función o no. Y esto es para insertar función. Ya el cuarto elemento es el área de trabajo, esto que está acá. Y ya ustedes ven que Excel está dispuesto con pequeñas cuadrículas, cuadrantes. Cada cuadrante de esto representa una celda. Una celda es el lugar donde se introducen los datos en Excel. Pero no quiere decir que aunque esto tenga cuadritos, que si yo le doy a imprimir, esos cuadritos se van a visualizar, porque esos cuadritos solamente están marcados para saber en qué posición tú te encuentras para poder realizar los cálculos necesarios. Porque si no fuera así que tú supieras que esta es tal celda A1, no habría manera de hacer un cálculo o una operación, porque en cualquier lugar se puede colocar. Ejemplo, en Word, como no está dispuesto así, tú puedes introducir en la primera línea un dato y al final otro dato, pero tú no sabes cómo hacer un cálculo con un dato que está a la mitad de la primera línea con otro que está al inicio de la última línea. Entonces ahí no se podría determinar para hacer un cálculo en Excel, sí. Como está dividido en estos cuadrantes que representan filas y columnas, entonces él te permite tú identificar cada celda y poder realizar operaciones y funciones en cada una de ellas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí. Entonces vamos a realizar nuestra primera operación. Para nuestra primera operación yo voy a seleccionar mi primera celda. Bueno, antes de hacer nuestra primera operación, voy a decir que el cursor va a variar dependiendo de donde nosotros nos ubiquemos. El cursor es el mouse, el puntero del mouse. En este caso, si me posiciono en el centro de una celda, el cursor va a tomar el símbolo de una cruz blanca. ¿Lo ven? Sí. Si me posiciono en la parte verde, o sea, en el límite de la celda, el cursor va a tomar la forma o símbolo de, ¿qué me dice? De una cruz con flechas hacia todos sus extremos. Hacia todos sus extremos de color negro. Y si me posiciono en la parte inferior derecha de la celda, ¿qué símbolo toma? Una cruz. Una cruz sin extremos, una cruz lisa. Entonces, miren qué pasa. Por ejemplo, yo voy a escribir acá el segundo día de la semana. Lunes, porque el domingo es el primero, ¿verdad? En eso estamos claros, no vamos a entrar en eso. Según la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo lunes. Miren qué pasa si yo me posiciono en el centro de la celda y presiono clic izquierdo del mouse y lo arrastro. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué pasó? Repito, me posicioné en el centro de la celda. La celda es la A1, ahí arriba lo dice. En el centro de la celda con la cruz blanca y arrastro hacia la derecha. ¿Qué pasó ahí? Se pone como si fuera una sola celda, profe. No, eso no es una sola celda. Lo que pasó ahí fue que se seleccionó las demás celdas. Y por eso se ve sombreado. Y la primera celda, cuando yo selecciono varias celdas en Excel, eso se llama rango de celdas. Entonces, cuando es desde el centro, si yo quiero seleccionar varias celdas, tengo que colocarme en el centro y arrastrar. Si es para los lados, hacia la derecha, ¿verdad? O hacia la izquierda. Si es para superior e inferior, ¿verdad? Hacia abajo o hacia arriba. Y ahí yo selecciono. Eso es cuando la cruz está blanca en el centro. Cuando yo me posiciono en la intersección, en el límite de la celda, lo que se ve verde, y hago clic izquierdo del mouse y arrastro, miren lo que pasó. Díganme ustedes lo que vieron.
¿Qué pudieron apreciar? Que se mueve con la información hacia la celda que seleccionamos. Exactamente, se mueve el contenido de la celda hacia la celda donde nosotros hayamos arrastrado. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Voy a volver atrás. Para yo volver atrás, presiono las teclas Control Z. La tecla de control la dejo presionada y luego le doy a la Z. Entonces, por último, con el cursor en la parte inferior derecha de la celda, con la cruz sin extremos, una cruz lisa, si yo arrastro hacia abajo, miren lo que pasa. Miren lo que Excel hace por mí. Por eso Excel es una herramienta tan poderosa. Yo no escribí eso, vuelvo atrás. Parte inferior derecha de la celda, clic izquierdo del mouse, lo dejo presionado y arrastro hasta el domingo. Miren lo que hizo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué les parece? Excelente. O sea que Excel nos facilita por todos lados la vida. Aunque trabaje con operaciones aritméticas, Excel en esa parte nos ayuda bastante a poder aprenderlas y realizarlas con suma facilidad. Porque hay muchas cosas que él no, mediante el uso de teclas atajos, tiene muchos atajos que ahorran tiempo y espacio para poder realizarla. Ahora vamos a realizar la primera operación. Para la primera operación vamos a hacer las operaciones, parte de las operaciones aritméticas básicas. La primera, ¿cuáles son las operaciones aritméticas básicas que ustedes recuerden? ¿Cómo, profe? Operaciones aritméticas básicas. Suma, resta. Ajá, Multiplicación, división. exacto. Dicha toda sería exponenciación y radicalización, multiplicación y división y suma y resta. Esas son las operaciones aritméticas básicas. Algunos escritores dicen que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, como ustedes señalaron. Otro dice que nada más hay dos operaciones, la suma y la resta. Bueno, ya eso es otro tema. Entonces vamos a realizar la primera operación, la suma. Y para eso vamos a editar y vamos a escribir en la celda A1, sumar pocos números. Lo voy a escribir sin acento, la palabra número se acentúa, lo vamos a corregir más adelante. Voy a hacer formato, le voy a ir dando a esto. En la celda A1, en el centro, con la cruz blanca, yo lo voy a arrastrar hasta la celda D. Repito, en la celda A1 con la cruz blanca hago clic izquierdo del mouse y lo arrastro hacia la derecha y selecciono la celda B, la celda C y la celda D. Luego acá arriba en el menú inicio busco la palabra donde dice combinar y centrar en el submenú alineación. Adelante, Jonathan. No, profe, si quiere. ¿De acuerdo? Entonces acá combinar y centrar. Y vean cómo la palabra sumar pocos números ya no está intercediendo sobre la B, la C y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ahora están representando una sola celda. A esta celda yo le voy a poner negrita, lo voy a poner un poco más grande en 12, le voy a poner un relleno y le voy a poner bordes extremos. Ahí está. Acá en la celda A2 voy a escribir dato 1. Y adivinen qué, ya Excel, ya escribí dato 1, ya Excel sabe que yo voy a hablar, la primera parte él la va a dejar intacta y como aquí hay un número 1, él ya sabe que el siguiente dato, si yo voy a hacer una secuencia, es dato 2. Entonces, ¿qué yo hago? Me posiciono en la parte inferior derecha de la celda, el cursor con una cruz sin extremo, hago clic y lo dejo presionado y lo arrastro y lo vamos a hacer tres veces.
Perdón. ¿Y acá qué pasó? Él escribió por mí dato 2 y dato 3. Repito. Y realmente esto debería, datos, debería tener, porque son varios, debería tener ese. Entonces, en la parte inferior derecha, clic izquierdo sostenido y arrastro hasta hacer el número de datos que yo quiero disponer. Acá yo voy a escribir unos datos al azar, 23, 47, 124. Me voy de una celda hacia abajo, hacia otra, haciendo enter. Y con enter también termino una funcionalidad o el introducir datos en una celda. Enter, ahí terminé de introducir el dato. 57, 34. Ahí terminé. Me voy hacia acá arriba con clic. 8, 43, 12. Y ahí terminé de introducir mis datos. Esta es una matriz con 9 datos numéricos para ser sumado. Acá yo le voy a decir que le ponga todos los bordes y vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea más. Ahí está. Si, por ejemplo, si quisiera agregar una celda encima o debajo, por ejemplo, quiero agregar una celda encima, me posiciono una fila, me posiciono en el número, hago clic en el número, ahí se selecciona toda la celda, o más bien no toda la celda, sino toda la fila. Hago botón derecho y le digo insertar y ahí tengo una fila nueva. Y las demás filas siguieron intactas. Si fuera una columna, me voy a la letra, clic derecho, insertar, y ahí tengo una columna nueva. Y las demás columnas siguieron intactas. Acá yo le voy a poner total para realizar la suma. Y por acá vamos a ponerle todos los bordes y vamos a cambiarle el estilo de línea. Vamos a ponerle una línea más gruesa. Vamos a dibujarla. Esta y esta. Ahí está. Ahí la línea se ve más gruesa. Acá vamos a hacer la suma de esta. La primera forma de hacer la suma, no la recomiendo, es toda función en Excel la vamos a iniciar siempre con el operador o signo de igual. Toda función en Excel se debe iniciar con el signo de igual. Luego, pues como es una suma, en Excel no se trabaja con números. Por ejemplo, esto sería un error. Sabemos que son estos 3 números que queremos sumar. Probablemente alguien haya pensado hacer esto. 23 más la cruz es que se utiliza para sumar. Perdón. Más 47 más 124. Si yo le doy a enter, el resultado va a estar bien. Eso da 194 la suma. Pero pasaría lo siguiente, que si este dato yo me equivoqué y aquí iban 600 y esto es un colmado y esos son los fiados y ese día tú vendiste 600, con los datos anteriores esto daba 194, pero si yo corregí y dije que eran 600, eso va a seguir siendo 194. O sea que ahí tú estás perdiendo un viaje de dinero. Entonces, ¿por qué no se debe hacer eso? Por eso, porque en Excel no se trabaja con el contenido de la celda, sino con la celda en sí. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta? Y esta es una manera larga que tampoco la recomiendo. Tú vas a decir igual la primera celda, hacer clic en ella, más la segunda celda, más la siguiente celda, que en este caso la C5 y hace enter. Y ahí te va a dar el resultado 194. Entonces, me equivoqué, fueron 600, no fueron 23. Entonces, miren cómo automáticamente el valor se ajusta a la suma. ¿Qué les parece? Excelente. Muy bien. Entonces, esta funcionalidad yo no la recomiendo mucho porque, por ejemplo, para 3 valores, tú vas a hacer clic en 3 celdas, no es tan cuesta arriba. Pero si fueran 100 valores,
tardaría mucho porque hay que hacer primer valor más el segundo valor más el tercer valor más el cuarto más el quinto más el sexto y así sucesivamente hasta llegar a 100. Eso ya estaba, iba por el 5 y ya me estaba quedando sin habla, sin oxígeno. Entonces, ¿cuál es la forma, una de las formas más propias? Igual, y escribimos la función se llama suma, porque es lo que vamos a realizar. Abrimos paréntesis, seleccionamos la celda y hacemos enter y ahí está. Repito. Igual, escribimos suma, abrimos el paréntesis, seleccionamos el rango de celda y hacemos enter y ahí está el resultado. ¿Se entendió? Sí. Ok. El siguiente es, por acá se insertan funciones. Nos vamos a insertar función. ¿Cómo se llama la función? Es suma que estamos realizando. Bueno, pues la función se llama suma. Mírenla aquí donde está la función. Le hacemos doble clic y automáticamente él me selecciona desde la D3 hasta la D6. Pero ¿qué pasa? La D6 es esa fila y la D6 no tiene valor. Entonces acá yo le digo que no, que es hasta la D5. Y acá me dice los valores que contienen cada fila, cada celda. La celda D3 tiene un 56, la celda D4 tiene un 57 y la celda D5 tiene un 34. Y acá me dice el resultado de sumar esos tres valores. Yo le doy a aceptar y ahí está el valor. ¿Se entiende, verdad? Por último, la funcionalidad de suma, nos colocamos en la celda. Acá arriba hay una función que se llama autosuma. Hacemos clic en ella, seleccionamos los datos correctamente que queremos sumar y le damos a enter y ahí está. Si el dato hubiese estado acá, o sea, el total, yo lo hubiese tenido en esa celda, nada más tengo que hacer clic y enter. No tengo que seleccionar. Automáticamente, él lo va a colocar el resultado. Pero como hay una celda de por medio, aquí él me seleccionó el campo numérico, que está, o sea, los campos, las celdas que tenían datos numéricos más próximos, que eran estas dos, 771 y 147. O sea, la C7 y la D7. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Entonces, para hacerlo breve, yo voy a copiar y voy a pegar para no tener que estar digitando y voy a pegar control V. Entonces, para la resta, aquí no hay una función determinada. Antes había una función que se llamaba residuo, pero ya esa función, al parecer, ellos la modificaron. Hay otra. Puede que haya otra, pero no es tan popular. Igual, esta celda menos el guión que se utiliza, esta celda. Si a 53 tú le quitas 47, quedan 53 menos 47, quedan 6. Si hacemos enter, ahí estaría. Entonces, hay algo que voy a enseñarle desde este segundo ejercicio. En Excel, si tú creas una función, en este caso yo la creé, ¿verdad? Yo dije igual, celda C10 menos C11. Excel automáticamente ya reconoce si está ordenado uno al lado del otro o uno debajo del otro o uno arriba del otro. Reconoce que de ahí en adelante tú deseas crear la misma funcionalidad. Entonces, nos posicionamos en la parte inferior derecha de la celda, hacemos clic izquierdo de la celda y arrastramos hacia la derecha y Excel va a hacer el cálculo por nosotros automáticamente, sin necesidad de escribir la función. Repito. Ya yo realicé la funcionalidad aquí de la resta. Y para estos campos yo necesito hacer la misma función. Como aquí ya está realizada, Excel interpreta por mí. Él ya entiende que en esa columna
yo voy a hacer una resta en esa celda. En esta columna, yo voy a tener el resultado de la resta de esos dos datos. Entonces, yo me posiciono en la parte inferior derecha, lo arrastro hacia la derecha y ahí automáticamente va a estar el resultado de las demás restas. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguien había hecho alguna operación o sabe trabajar con esto que estamos haciendo? Con el último punto que usted explicó, sí, profe, pero los otros lo desconocí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora la multiplicación y la división. Igual lo voy a copiar y lo voy a pegar para no hacerlo tan extenso. Aquí tenemos multiplicación y división. El símbolo que se utiliza para la multiplicación es el asterisco y para la división el slash o diagonal. Entonces, total para multiplicación, yo voy a hacer acá la multiplicación de estos dos, igual aquí y igual aquí. Y acá abajo la división de ellos dos y de ellos dos. ¿Alguien tiene una idea de cómo yo debo realizarlo aquí? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Colocar ese igual, profe. Coloco el signo de igual, luego Me coloco la celda que quiero multiplicar, coloco el asterisco y el otro. O sea, sí. el asterisco y la otra celda. Y luego Enter. Enter y ahí finalicé. La multiplicación de 53 por 47 da 2.491. Sencillo, ¿verdad? Sí, profe. Algo de formato es porque esto debería tener una coma. Por acá arriba hay una parte que dice número. Por acá yo puedo definir el tipo de dato, el formato de datos de la celda. Si yo le hago clic en estos 3 ceros, por acá me va a colocar los separadores de millares. Si no quiero los decimales, porque no estoy trabajando con decimales, se lo elimino por acá arriba. Y ahí están sin decimales y está el separador de millar, la coma. ¿De acuerdo? Para la división, ¿quién la realiza? 53 entre 47. Vamos a ver. ¿Qué debo hacer? Colocar ese es igual. Igual. La celda que va a seleccionar. Selecciono la celda. Pone el otro signo. ¿Cómo se llama el signo? Vamos a ver. El La diagonal o slash. diagonal. Esta misma. Y luego. Y selecciona la otra celda y le da enter. El siguiente celda y le doy a enter. Y ahí está el resultado 1.3. Ya sabemos que Excel autocompleta. ¿Cómo autocompletamos, Jonathan? Por ejemplo, la multiplicación de estos dos y estos dos, el resultado hay sin necesidad de realizarlo paso por paso. Nos colocamos, como usted dijo, profe, en el signo aquí abajo y lo arrastramos. Ahí automáticamente tira los resultados. Exacto. En la parte inferior de la celda, donde se ve un recuadrito, un cuadradito, cuando el cursor esté de forma negra, dejamos presionado el clic izquierdo y lo arrastramos y ahí va a estar el resultado de estas multiplicaciones. Lo mismo para las divisiones. Parte inferior derecha y arrastramos. Y ahí estaría el resultado. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ya por último vamos a hacer la potenciación. Por último de las operaciones básicas, quiero decir. Para la potencia vamos a utilizar un símbolo especial que se llama acento circunflejo. Control C. Para el acento circunflejo lo vamos a insertar porque probablemente dependiendo de la configuración del idioma en la que esté configurada su computadora, puede que el con juego de tecla funcione en algunos casos, dependiendo del idioma.
En otros casos no, como hay teclados que vienen también para algunos idiomas, si tú le colocas un teclado que es español a tu computadora, o sea que tiene la ñ, probablemente esté configurado para que el juego de teclas sea diferente. Entonces, como hay tanta diversidad de teclados, yo prefiero enseñarlo por el menú insertar símbolo para poder insertar el acento circunflejo, el símbolo. Insertar símbolos y acá definimos en fuente texto normal como se ve ahí en su conjunto latín básico. En la cuarta fila, como se ve aquí, aparece el acento circunflejo, ese que está seleccionado. Si yo le hago doble clic, mírenlo ahí donde lo insertó. Ya como lo inserté, voy a cerrar. Acá dice, ejemplo, elevar 2 al cubo. Entonces, si 2 al cubo, ¿qué debo hacer? ¿Qué me dice? No sabemos. Ok, para elevar 2 al cubo, lo primero es que toda función la comenzamos con el signo de igual. Colocamos el 2 y detrás del acento el 3, que representa el cubo. Si le hacemos enter ahí, 2 al cubo es lo mismo. El resultado de 2 al cubo, ¿cuál es? ¿Quién sabe? 8. 8. 2 al cubo es lo mismo que decir 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿De acuerdo? Entonces el resultado va a ser 8. Ahí está. Si elevamos 4 al cuadrado igual 4, el acento, al cuadrado es a la 2. ¿Qué resultado debe dar eso? Cuatro al cuadrado. 16, profe. 16. Ahí está. 13 a la 24 igual 13, acento circunflejo, a la 24, eso va a dar un número larguísimo. Miren ahí. Número larguísimo. Eso no es un error, eso es que el número de ahí para allá, como hay tantos números en secuencia, él termina ahí y dice que hay más 26 dígitos después de ahí. Para no colocar todos esos números, que serían bastante, entonces él finaliza ahí. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profe. Está todo claro. Entonces, en esta hoja 2, vamos a colocar y vamos a realizar las operaciones básicas. Ustedes lo van a hacer. Suma, resta, multiplicación y división de esos pocos valores. Y acá abajo los totales. ¿Quién se anima con la suma? Profe, ponemos el signo desigual. Signo de igual. Seleccionamos el primer dato. Seleccionamos el primer dato. Más, con el Más signo de más, el segundo dato. el segundo dato. Y Le da enter. enter. Esa forma va a dar el resultado y en 2 valores se puede realizar perfectamente, pero preferiblemente en la forma que deben utilizar para evitar que se haga muy largo, es igual, escribimos la función suma, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos y hacemos enter y ahí estaría. ¿De acuerdo? Sí. Ya para acá abajo, lo único que tendríamos que hacer es arrastrar y ahí tendríamos todos los resultados. Para la resta, sí, vamos a seleccionar los 2 valores. Igual, la primera celda menos la segunda celda y le hacemos enter. 35 menos 21 es 14. Ya para los demás resultados arrastramos. Y ahí están los valores.
La multiplicación igual la primera celda por la segunda celda. Enter. Parte inferior de la celda, clic sostenido y arrastramos. Vamos a colocar los separadores de millares y a eliminar los decimales. Ahí está. Para la división, igual, primera celda, diagonal, segunda celda, enter. Y ahí está el resultado. En la parte, vamos a cambiar a moneda para que el signo de peso se coloque al ladito. En la parte inferior derecha, arrastramos. Si quisiéramos los totales de todo esto, de una manera rápida, podemos seleccionar y darle autosuma y automáticamente él nos va a dar los totales. Vamos a disminuir los decimales en esta hasta 2. Acá vamos a colocar los separadores de millares y eliminar los decimales porque no hay. Y ahí estaría. Hasta ahí. ¿Una pregunta? Profe, ¿podría explicar un poquito más los separadores, cuando hay que ponerle moneda, personalizado y así? Ok, eso se llama formato de datos. El formato de datos, vamos a explicarlo acá. Por ejemplo, en formato general, yo puedo acepta que tú introduzcas cualquier cosa. Y miren algo, yo voy a escribir Eric acá y al lado voy a escribir un número, por ejemplo. Y miren la diferencia. Eric está alineado a la izquierda y 41 está alineado a la derecha. Eso te indica que la fila está interpretando esto como texto y esto como número. Los números lo alinea a la derecha y el texto lo alinea a la izquierda. Eso es por el formato. Entonces, el formato también me determina a mí cómo van a aparecer los datos. Ustedes ven que esto tiene signo de peso. ¿Cómo yo hago esto? Por ejemplo, 23. Si yo hago 23, ahí no tiene signo de peso. Pero si yo defino toda esta celda con el signo de peso, acá le digo que es moneda y yo escribo ahora, qué sé yo, 23, automáticamente va a agregar el signo de peso y los decimales. Si no lo quiero con esos decimales, bueno, pues yo selecciono y le disminuyo los decimales. Y ahí van a estar sin los decimales en estos tres ceritos. Si quiero aumentar los decimales por estos de acá, lo aumento. Si quiero colocar los separadores de millares, estilo de millares acá. Si acá, por ejemplo, yo quiero introducir, ejemplo, yo tengo un 17. Si yo lo introduzco así, va a aparecer un número normal porque está en formato general. Si yo le doy a porcentaje, miren lo que hace, multiplica, porque yo le definí que esa celda iba a ser formato porcentaje posterior a la introducción de los datos. Yo voy a borrar el formato y voy a borrar el 17 y le voy a decir que yo quiero que eso sea formato porcentaje. Mírenlo ahí arriba donde dice. Si yo escribo ahora el mismo 17, va a decir 17%. Otro ejemplo. Si yo introduzco la fecha de hoy, 26/11/2022 y hago enter, nada pasa. Ahí está la fecha, ¿verdad? Lo voy a borrar y voy a decir que me defina esto formato fecha larga. Y voy a escribir lo mismo, 26. Ustedes verán lo que va a pasar. 11/2022 y hago enter. Miren lo que pasó ahora. Él escribió, como yo le dije que el formato de datos de esa celda es fecha larga. Él escribió por mí el día. El número del día, el mes y el año. ¿Qué les pareció? Excelente, profe, gracias. De acuerdo. De hecho, vamos a hacer un ejercicio aquí con esto, con un poquito más para que ustedes lo vean con más datos. Profe, yo tengo una duda.
en la Ajá. división. Ajá. Si la división no tiene signo delante de peso, está bien como quiera, ¿verdad? ¿Cómo dijiste? En el caso de la división tiene signo de peso, ¿verdad que sí? En caso de que Sí. no lo tenga, está bien, ¿verdad? Sí, porque realmente eso ahí no debería, no, o sea, el signo de peso lo que te indica es que eso no es un número al azar, por ejemplo, no es una calificación. Si tiene el signo de peso, ya tú sabes que eso es moneda. No importa, bueno, sí importa dónde sea, porque el signo de peso para euro es diferente. Por ejemplo, yo lo voy a definir en euro a esto. Vengo acá donde está el signo de peso y le digo que es de España. Miren cómo cambia. Y me pone la E de euro. Me dice que de dónde es la moneda, o sea, el símbolo me indica de dónde es la moneda. Si yo quisiera quitarle el signo de peso y decir que eso es la división, en vez de que eso sea moneda o un peso, eso es una calificación, el resultado de una calificación, yo vengo a más formato acá y le digo que yo no quiero símbolo, ningún símbolo, y le doy a aceptar y ahí está sin el símbolo. Y siguen siendo los mismos resultados. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a ponérselo de nuevo para que... Profe, a mi entender también se puso así porque usted le agregó ahí en la parte de definirlo también, como decía moneda, también por eso aparecía Exacto. con ese signo. Pues todo depende de la manera en la que usted lo defina por ahí, por la barrita. Correctamente. Entonces, miren acá. Ah, miren, si le aparece esto, esto no es un error. Esto lo que indica ese signo de número, el hashtag, como dicen. Signo de número, lo que significa es que el contenido de la celda es más amplio que el tamaño de la celda. Entonces, ¿cómo lo autoajustamos? Haciendo doble clic acá arriba y ahí se autoajusta y ya los números desaparecen. Entonces, mira acá, acá se escribió el día, o sea, se escribió la fecha tipo corta y él automáticamente, no importa el año que yo haya escrito, automáticamente él determina qué día fue eso, y el mes y el año. De la forma larga. Acá yo definí tipo moneda y acá definí tipo porcentaje. Como esto es venta, esto es fecha, yo lo puedo poner corta o larga. Ejemplo, si yo en vez de fecha larga y digo, no, que yo quiero que esto sea fecha corta, miren cómo va a cambiar. A la fecha corta como está acá. No, no, me equivoqué, es fecha larga. Entonces, mírenlo ahí cómo varía. ¿Estamos claros? Sí. Vamos a ver qué tan claro estamos. Vamos a hacer un cálculo ahora con porcentaje. Vamos a agregar una nueva tabla. Ejemplo, factura telefónica. Esto se ve bien, ustedes lo visualizan bien. En caso de que no, ahí lo puse más grande. Acá yo tengo unos montos. Vamos a agregarle a esto el separador de millares. ¿Cómo yo le agrego el separador de millares a esto? Saludos. Selecciono. Vengo acá arriba donde están los tres ceritos, hago clic ahí y automáticamente, miren, agregó los separadores de millares. Como no nos interesan los decimales porque no hay decimales, entonces lo dejamos así. Como esto es un monto, vamos a definirlo moneda. Vamos de nuevo a disminuir los decimales y ahí está. Vamos a alinearlo a la derecha o lo podemos dejar al centro para que se vea más bonito. Ahí está, ya sabemos que esto es monto, esto es peso, tipo moneda más bien. Y en moneda de República Dominicana, el símbolo de peso. Entonces, decimos que vamos a pagar un ITEVIS del 18%, que es lo que se paga actualmente en República Dominicana. Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje? Esto no es Excel. Esto es un simple cálculo de porcentaje que todo el mundo debería saber para no pecar, ¿verdad? ¿Cómo nosotros calculamos el 18% a esa cantidad?
Pone el signo de igual. Signo de igual. Adelante. Selecciona el monto. Selecciono el monto Selecciona el monto. Ahora le pone un asterisco. por El 18%. 18 y agrego el No. símbolo. Ajá. ¿Ah? Sí. Y agrego el símbolo de por ciento. Esa es la manera más corta. Y le Y le doy da a Enter. Enter. Y ahí está el 18% de esto. Aquí sí vamos a dejar los decimales porque miren, trajo 0.2. Hay otra manera, igual. En este caso dice que calculemos el 2%. Seleccionamos el monto, lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 100. Y le damos Enter. Y ahí estaría el 2% de esa cantidad. Hay otra manera, por ejemplo, el 10%, igual esa cantidad por 0.10. Vamos a ponerle el 0.10. Le damos a Enter y ahí estaría el 10% de esa cantidad. Esas son las tres maneras de tú calcular porcentaje. La más corta es esta. La voy a repetir acá abajo. Igual, seleccionamos el monto, como ya bien señaló, por, en este caso 18, y ponemos el símbolo de por ciento y le damos a Enter. Y ahí estaría el 18% de esa cantidad. Acá lo hicimos fue con la forma larga que nos enseñaron en la escuela, igual el monto por 2 entre 100. Y acá lo hicimos de la otra, también esa forma nos la enseñaron en la escuela, el monto por 0.10. Y hacemos Enter y ahí estaría el 10%. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, ya para calcular el total de todo esto, nos posicionamos acá en la parte inferior y ahí tenemos todos los totales. El total de impuestos sería la sumatoria de los impuestos. Entonces, para esto podemos hacer clic aquí y seleccionar lo que queremos calcular. Nada más son los impuestos, los seleccionamos y hacemos Enter. Y ahí lo vamos a tener. Vamos a ponerle el signo de moneda a esto para que se vea que es una cantidad. Y vamos a arrastrar. El neto a pagar sería, ¿qué me dice? ¿Cómo va a ser el neto a pagar? El neto a pagar. ¿Cómo, profe? El neto a pagar. Signo de igual. Signo de igual. Selecciona el monto El monto más más el total de impuestos. el total de impuestos, lógicamente. Y ahí estaría el neto a pagar. Ya sabemos que entonces podemos extraer los resultados para abajo, parte inferior de la celda, lo arrastramos hacia abajo y ahí vamos a obtener el total de los demás resultados. Ya para los totales, acá hay una función que lo hace, que es seleccionando todo o colocándonos en una de las celdas y presionando alterna, chi y la tecla de 0, pero esto es cuando ya es la última columna. Acá lo vamos a hacer seleccionando todo y dándole autosuma. En segundo van a aparecer los totales. Oh. No sé por qué no quiere funcionar, pero eso sí funciona. Vamos a hacerlo entonces así. Igual para esto. Y ahí están. Esos son los totales. Ahí tendríamos una factura telefónica de diferentes números calculadas. O con los porcentajes que te van a cobrar de impuestos. Que de hecho, un viaje de dinero, tú pagas, por ejemplo, un plancito, tú tienes de 500 pesos.
500 pesos por el 18%. 500. Vamos a poner que esto es porcentaje, 18. Entonces, si multiplicamos esto todo, el total acá, igual a eso por esto, y le hacemos enter, 90 pesos de impuesto está pagando tú ahí. O sea que la factura de 500 te va a llegar de 590 por los impuestos. ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? No, de mi parte no. Entonces vamos a hacer una última actividad. Vamos a... Profe, yo tengo una pequeña pregunta y una duda. Ujú. O sea, y en el caso que yo le expliqué ayer, que no puedo configurar mi computador, que en vez de poner el punto, lo que me aparece es la coma. Y yo lo he arreglado de todas formas y no se queda igual. Pero en vez de poner el punto en que en Excel, Sí, así como usted lo tenía ahora. tú dices así, que te aparezcan los separadores de coma para los millares y los separadores de punto para decimal. Exacto. Pero eso lo expliqué yo al principio. Archivo, anota, archivo. Ese es el detalle que yo lo hice y me sale igual todavía. Pues eso no debe salir igual. Opciones en avanzada. Ahí, tú mira cómo tú lo vas a hacer. Lo habilita. Acá lo cambia, le da a deshabilitar después que tú lo cambies y le das a aceptar. Y no te debe... Así mismo yo lo tengo y cuando lo de aceptar, sigue igual. ¿Tu computadora es del gobierno? No, de una HP. Bueno, debe salir. Entonces, mira, después que tú lo hagas, cierra Excel y verifica antes de entrar el dato de nuevo. Ve allá a ver si lo cambió. ¿Oíste? Dame un segundo. En dado caso que lo cambie, entonces déjalo habilitado así y dale a aceptar. Pero él debe automáticamente tú lo deshabilitas, ya eso no se puede mover de ahí porque ya tú le Ahora dijiste sí, profe, ya pude. que... Muchas gracias. De acuerdo, qué bueno. La última actividad que vamos a hacer es esta. Vamos a encontrar, estos son funcionalidades. Espérense un segundo. Ok. Vamos a borrar estos datos para recalcular. Ahí están. Entonces, estos son parte de las funcionalidades básicas. Vamos a corregir algunos datos. Ok, ahí está ya corregido todo. Sí, ahí está todo corregido con sus debidos acentos. Entonces, acá ya tenemos datos numéricos. Estos son vendedores, esto es lo que cada vendedor vendió por semana. Acá vamos a obtener el total de cada vendedor diario. Y acá aquí al final el total por cada día, pero de todos los vendedores. Si usted lo analiza, usted dice, profe, pero es total como quiera, pero la lectura es diferente. Acá es por vendedores, por vendedor,
y acá día por vendedores. Son cosas diferentes. Día por vendedor y acá días por vendedores. ¿Se entiende la interpretación? Sí. De acuerdo. Entonces, ¿cómo obtenemos el total? Ya sabemos que el total es una. ¿Qué es el total? ¿Qué función pasa en el total para yo poder determinar? Una Una suma. sumatoria. Entonces, los totales de esto sería, vamos a hacerle clic acá y vamos a seleccionar nuestros campos. Ahí tenemos los campos seleccionados y ahí vamos a obtener el total de las ventas por día de Alfredo. Acá las ventas por todos los vendedores, sumatoria, y seleccionamos. Acá está el total de ventas por vendedores en el día lunes. Acá está la venta de Alfredo, pero de la semana. Acá está la venta de todos los vendedores por un día. O sea que la lectura es totalmente diferente. Ya tenemos el total de ventas por vendedores en un día. Vamos a obtener el total de ventas por vendedores de todos los días. Ahí estaría el total. Acá lo mismo, el total de ventas de la semana por cada vendedor lo tenemos arrastrando. Ahí estarían los totales. ¿Se entendió? Sí. Bien. El máximo de ventas de Alfredo, ¿cuáles hay? Al ojo por ciento sabemos que es. ¿Qué cantidad es la máxima venta de Alfredo en la semana? 5.061. 5.555. Es mayor que 5.061. Para el máximo lo vamos a obtener con una funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad? Máximo se llama MAX. Acá en Autosuma a la derecha hay un botoncito. Hacemos clic en ese botoncito y presionamos la funcionalidad. Automáticamente me selecciona el campo numérico más próximo. Como acá hay espacio, no me siguió seleccionando. Entonces yo selecciono manualmente haciendo clic y arrastrándolo. Y automáticamente yo haga enter, ahí me va a salir el máximo, que es 5.555. Pero miren, el lunes, cuando aceptaron en la base de datos, se equivocaron. No fue 5.000 que vendió aquí, fueron 10.000. Entonces, ahí dice 5.500. Vamos a ver qué va a pasar. Y aquí dice 20.939. Vamos a ver qué va a pasar. Enter. Miren cómo varió. No, el máximo fueron 10.000 y la venta de él fueron 25.878. ¿Vieron cómo los datos cambiaron? Sí. Por eso se hace con el contenido de la celda y no, perdón, con la celda y no con el contenido. Ya obtuvimos el máximo de Alfredo, pero para obtener el máximo, bueno, vamos a calcular el máximo acá de todos los vendedores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién me dice? ¿Cómo tengo el máximo? Bueno, está bien. El máximo, hacemos clic en esta función de acá, buscamos máximo y seleccionamos toda la celda donde nosotros tengamos datos numéricos de lo cual vamos a extraer la cantidad máxima. En esta no nos interesa. El máximo de todos estos datos es 5.874. Si quisiéramos obtener ya el máximo por cada uno de los vendedores, arrastramos. Si queremos tener el máximo por cada uno de los días, por todos los vendedores, arrastramos. Y ahí lo tenemos. Para el mínimo, ¿qué hacemos aquí? Para el mínimo, buscamos también una funcionalidad que se llama de igual forma min. Hacemos clic y seleccionamos los datos de los que vamos a obtener el mínimo. El mínimo valor que hay en estas cinco datos, ¿cuál es?
3,055. Correctamente, hacemos enter y ahí está el mínimo. Lo mismo para acá, el mínimo por día por todos los vendedores. Igual, perdón, lo voy a escribir. Ahí está min, hacemos doble clic y seleccionamos. Y hacemos enter. Y ahí está, el mínimo es 3,407. Ya tenemos el mínimo aquí y el mínimo aquí. Arrastramos y ahí tenemos el mínimo de venta por cada vendedor en los días de la semana. Arrastramos hacia acá a la derecha y tenemos el mínimo de por todos los vendedores en cada día. Ya para el promedio hay una fórmula, pero igual acá hay una función. Buscamos la función, se llama promedio. Seleccionamos nuestro rango que queremos promediar y hacemos enter. Y ahí está el promedio. A esta columna vamos a ponerle el separador de millares y a disminuirle. Bueno, como es un promedio, vamos a dejarle los decimales porque miren acá cómo apareció .80. Lo mismo para acá, promedio. Hacemos clic en la función. Me hizo el cálculo automáticamente, pero no es un subtotal. Yo quiero un promedio, es acá. Como esta es una tabla dinámica, él está tratando de hacer el cálculo automático. El promedio sería 4,651. Ya, bueno, vamos a agregarle los decimales por si acaso y aparecen. Acá lo tienen, mírenlo ahí. Lo arrastramos y ahí tenemos los promedios. Arrastramos y acá tenemos los promedios. Ya para la parte de las operaciones elementales, ya ahí estaría abarcado todas las operaciones, desde suma, resta, multiplicación, potencia y cálculo de porcentaje y funciones básicas, máximo, mínimo y promedio. Esas son las operaciones elementales en Excel, Excel básico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay pregunta, chicos. No. ¿Está todo claro? Sí. Entonces quedará la grabación a partir de mañana. Yo se las comparto para que puedan realizar parte de lo que es el módulo de Excel. Si tienen algún inconveniente con el módulo, pues se escriban y si tenemos que buscar la vía de ayudarle, pues se hará. ¿De acuerdo? Feliz resto del día, bendiciones y buen fin de semana. Gracias igualmente. Amén, gracias.